un invitado más y estamos ya al aire para conversar con Antonio Aragón. Él es un fotoperiodista español que está radicado en Centroamérica eh, y queríamos conversar con él acerca de lo que va a significar el Campeonato Mundial de Fotografía en el Ecuador. Él tiene una trayectoria muy importante, ha sido catedrático en varias universidades de Nicaragua y también en España. Su carrera de fotoperiodismo le ha llevado a trabajar en el África y atiende temas sociales como la pobreza, la salud y temas de culturas ancestrales. Bienvenido, Antonio. Este es tu espacio, este es tu canal. Hola, Guillermo. Muy buenos días. Días para ti y tardes para mí. Es un placer estar aquí contigo acompañándote. Sí, Antonio está en España en este momento y yo estoy en la ciudad de Miami. Entonces, la tecnología nos permite conectarnos, siendo tú que vives en, creo que Puerto Rico ahora, ¿no? Y Sí, yo vivo en Ecuador, entonces mira cómo la tecnología nos lleva a movernos en distintos lugares, pero para hablar un tema que nos compete a todos quienes amamos la fotografía. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo es pues que estás allá en España? la verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo. Se nos colgó la otra oportunidad cuando estaba en Puerto Rico porque justamente el día que teníamos previsto hacer la grabación le dio por pasar un huracán y estuvimos unos cuantos días sin luz y sin conexión al internet y entonces pues por eso te dije que iba a venir por España en esta época y que mejor hacerlo aquí, aunque tengo aquí un set improvisado en casa de mi madre, pero la conexión lógicamente es mucho mejor y lo podemos realizar. Y nada, pues recién caído, recién aterrizado en España, con muchos proyectos, con mucho trabajo, con muchas cosas por hacer y con muchas ganas de hablar contigo de fotografía, que es lo que nos gusta. Así es, a mí me interesa mucho tu trayectoria porque dado que tú has logrado incursionar en Centroamérica y poder conocer su gente, sus costumbres y también en el África, ¿no? Entonces tu trayectoria es importante para conocer cómo es que la fotografía te lleva a estos espacios y tú puedes a través de ella comunicar y generar un lenguaje universal. Pues la realidad es que al final, bueno, la fotografía te va llevando, ¿no? Te va llevando de una cosa a otra. Yo empecé a hacer otro tipo de fotografía, yo no hacía documentalismo, yo empecé como cualquier fotógrafo aficionado a hacer atardeceres, amaneceres, incluso fotografiando gatos que había por aquí, por mi barrio. Y realmente, como a mí lo que me gustaba era viajar, pues me di cuenta que era un binomio perfecto, ¿no? La fotografía y los viajes con el tema de la fotografía documental. Y conocer Centroamérica y conocer África, bueno, pues Centroamérica fui a hacer un reportaje. Pensaba ir simplemente por 15, 20 días a realizar un reportaje a un orfanato de Nicaragua, porque un amigo mío estaba colaborando allí con el orfanato y me dijo que había una historia muy interesante por contar. Y no me lo planteé, me cogí las cámaras, me cogí la mochila, me fui para Centroamérica y lo que inicialmente iba a ser un viaje corto y una estancia corta en aquel orfanato viviendo con aquellos niños con problemáticas muy complejas, pues al final se tradujo en que me quedé viviendo 6 años y medio en el orfanato con los niños. Dejé toda mi vida anterior, por decirlo de alguna forma, dejé mi vida en la comodidad de España, en la comodidad de mi familia y es cuando empecé a viajar por Centroamérica. Primero estuve muchos años en el orfanato y luego ya realmente empecé a trabajar para diferentes agencias internacionales y para diversos medios en Centroamérica y en África, pues más o menos algo así parecido. Fui una expedición de mi ciudad, de España, iba para hacer una expedición oftalmológica al norte de Togo y les dije si les podía acompañar, les acompañé y vi el sufrimiento ajeno, el sufrimiento de aquellas personas en la consulta oftalmológica, eran oftalmólogos los que iban y realmente, bueno, pues empecé a ayudarles, ¿no? Ellos necesitaban ayuda. En aquel momento en el equipo solo había una persona que hablaba francés, entonces necesitaban a alguien que fuera como el nexo entre los pacientes y los médicos y entonces en ese sentido, bueno, pues empecé a colaborar con ellos y ya son 20 y pico de años que llevo acudiendo constantemente todos los años con diferentes equipos médicos, primero con oftalmología y luego con una pequeña ONG que formé yo con unos amigos y que empezamos haciendo pequeños proyectos en Centroamérica, en Nicaragua en este caso concreto y luego, bueno, pues aterrizamos en el proyecto que tenemos ahora, es un proyecto anual en el que vamos todos los años un equipo de médicos a operar cirugía plástica reconstructiva en niños en el norte de Togo.
Y bueno, pues una cosa te va llevando a la otra al final. Y esto llega a crear un estado de conciencia que, mezclado con el oficio de fotoperiodista, ha amalgamado una manera de llegar a la gente, pero más que llegar a la gente, ha hecho que tú te quedes involucrado en este aspecto de salud, de trato social con la gente, con la más necesitada. ¿Esto ha generado en ti un estilo de vida? ¿Es lo que tú esperabas con la fotografía? Yo cuando empecé en la fotografía no tenía muy claro lo que quería con ella. Y luego poco a poco con el tiempo y la experiencia, bueno, pues te vas ubicando y vas determinando lo que quieres. Y para mí, yo siempre digo lo mismo, la fotografía es una cosa importantísima, es una pieza fundamental de mi vida, pero mi vida es mucho más importante, ¿no? Realmente vivir esta vida que me gusta vivir. Y dentro de esta opción que decidí elegir para poder vivir y hacer fotografía, bueno, pues siempre está un poco con el tema del componente social, ¿no? Además, que la fotografía, además de viajar y además de hacer fotodocumentalismo, pues intentar que con esas fotografías, intentar pequeños cambios. Yo no creo en los grandes cambios, no creo en, nunca pensaría yo, nunca diría que la fotografía o que una fotografía va a salvar el mundo o va a salvar una realidad, pero sí puede ayudar en momentos concretos a problemáticas muy concretas y a personas muy concretas. Y en ese sentido, pues para mí es muy interesante y muy atractiva. ¿Y cuál sería entonces el papel que la fotografía hace en este campo, dado que tú has podido aplicarla directamente? ¿Y qué has notado que ha logrado hacer la fotografía en esferas de poder como gobiernos, instituciones o estratos sociales que requieren de una visualización? ¿Lo has logrado? Bueno, en mi caso concreto, la fotografía ha servido, como te digo, pues para ayudar a personas concretas, ¿no? Me ha ocurrido muchas veces que de repente una foto mía sale publicada en algún sitio o gana un premio y alguien lo ve y me escribe y me dice, oye, yo quiero ayudar a ese niño, yo quiero ayudar en esa problemática. Eso ha ocurrido muchas veces y bueno, ahí la ayuda repercute directamente en la persona, ¿no? Pues yo intento ponerles en contacto con, sí es cierto que viajo muchísimo, pero siempre viajo en los mismos sitios. Digamos que recurro una y otra vez al mismo lugar, pues porque realmente me gusta trabajar más en profundidad y me gusta tener un acceso que de otra forma sería impensable, ¿no? Y luego, a efectos globales, pues sí, la fotografía en ese sentido, con las exposiciones que he realizado, con algunas de las exposiciones, incluso con algunos de los premios, bueno, pues hemos conseguido un rendimiento económico, porque hay concursos que también premian ese tipo de cosas, ¿no? Y que te dan una parte del premio para el fotógrafo, pero la parte fundamental para un proyecto o una ONG. Y en este caso, bueno, pues conjugo las dos cosas. Soy el fotógrafo y soy la ONG y tenemos muy claro exactamente cómo invertirlo y dónde invertirlo. Ya te digo que somos una ONG muy pequeña, somos 8 personas y realmente los gastos, lo que conseguimos de dinero, bien con las exposiciones, con las fotografías, con los amigos que nos conocen, incluso con alguna pequeña contribución de diferentes gobiernos locales, bueno, pues sabemos dónde la tenemos que gastar en ese sentido, ¿no? Y justamente ahora en enero volvemos, en enero vamos para allá casi 20 y pico de días a operar cirugía plástica y reconstructiva en un pequeño hospital, en un pequeño bloque quirúrgico que nosotros construimos, o que mejor dicho, se construyó gracias a las fotografías, ¿no? Una organización muy importante en España vio el trabajo, vio el proyecto que estamos realizando con los médicos y bueno, pues tuvieron a bien el construir ese pequeño bloque quirúrgico en el que operamos desde hace ya muchos años y bueno, pues para la población de esa localidad o de esa zona del país, que es el norte de todo, que es la zona más deprimida, bueno, pues para ellos, digamos que ha sido un beneficio directo y directa o indirectamente una pequeña parte de la culpa de todo esto, bueno, pues también la tiene la fotografía, ¿no? Y por eso me siento muy orgulloso con ese tipo de historias. Claro, una manera de sentirse realizado sabiendo que un arte que llevas intrínsecamente ha podido colaborar para que eso pase. Pero, ¿cómo has logrado dividirte para que puedas ser catedrático en la universidad, para que puedas exponer, para que puedas estar ganando premios? Y a propósito de premios, también que nos cuentes cómo ha sido eh, tu trayectoria en función de concursos y premios fotográficos. Pues la verdad que es mucho trabajo y digamos que yo durante muchísimo tiempo lo he ido compaginando. Antes, al principio,
digamos que pasaba la mitad del año viajando y la otra mitad en casa editando, y aprovechaba también para dar clases en la universidad, que es una cosa que realmente me apasiona, ¿no? Siempre me ha gustado estar en contacto con los alumnos y siempre me ha gustado compartir mis conocimientos, ¿no? Para intentar que ellos, bueno, pues que no pierdan tanto tiempo como pedir yo para llegar a conclusiones concretas de la fotografía. Lo que pasa que luego viajas mucho más, empiezas a moverte mucho más, tu volumen de trabajo es mucho mayor y tienes que decidir y hay cosas que tienes que aplazar. Y el tema de las clases en la universidad, pues ahora que estoy en Puerto Rico, todavía no he empezado, no he dado clases en la universidad porque estoy bastante liado con otras muchas cosas, porque al final, se lo comentaba yo el otro día a un amigo, el día tiene 24 horas y no da más de sí. Entonces, pues sí es cierto que trabajo mucho, una parte es el trabajo bonito, el trabajo que la gente ve y se piensa que el fotógrafo todo el día está haciendo fotografías, y luego está la realidad, y es que haciendo fotografías estás un 5% del año prácticamente. El resto estás editando, estás seleccionando, estás haciendo páginas web, estás escribiendo los reportajes. Yo además soy freelance y además muy freaky en ese sentido, me gusta tener todo muy controlado. Yo soy el que me encargo absolutamente de todo, soy, digamos, el hombre orquesta. Hago las fotos, hago los textos, hago las traducciones, hago los vídeos, monto el audio, hago las páginas web. Es una locura de trabajo, pero realmente cuando una cosa te apasiona y te llena, como me llena a mí la fotografía, bueno, pues lo haces con muchas ganas, ¿no? Muy agradecido. Se entiende plenamente que la fotografía es tu vida y dentro de este espacio hay cabida para una compañera, hijos Pues sí, o sí, bueno, a ver, sí y no. Durante muchos años fue complicado alternar las dos cosas porque realmente, bueno, pues tienes parejas a veces que no entienden muy bien a lo que te dedicas, ¿no? O que no están dispuestas a sacrificar ciertas cosas. Pero ya desde hace ya muchos años, mi pareja, mi mujer, Alejandra, que ahora mismo está en Puerto Rico, pues bueno, pues ella me entiende, de hecho, ella me apoya y me anima, ¿no? A que me vaya fuera de casa, que es una cosa curiosa, porque hay veces que me paso mucho tiempo fuera. Hace 2 años estuve 1 año y medio con el tema del COVID, me pilló en otro país diferente y estuve 1 año y medio sin volver por mi casa. Así que sí, sí se puede, todo se puede compaginar en esta vida. Lo que pasa es que tienes que tener muy claro lo que quieres o más claro lo que no quieres y juntarte con personas en tu vida que te apoyen a llegar a ese fin, ¿no? ¿y qué es lo que no quieres? Pues lo que no quiero, lo tenía claro desde hace muchísimo tiempo, era la vida normal que yo llevaba en principio cuando vivía en Santander y era más joven, ¿no? Pues la vida que te venden que tienes que vivir y que crees que es la panacea y que es lo ideal. Yo con el tiempo, poco a poco, me fui dando cuenta, bueno, pues que a mí no me interesaba mucho esa vida tan sedentaria y esa vida tan gris, tan controlada, Sí, ¿no? De levantarte por tan la mañana y encajada. ir a trabajar a una oficina o a un banco o donde fuera 8 horas y tener muy poco tiempo. Yo decidí hace muchísimo tiempo, dejé los negocios familiares, que estaba yo metido en ellos, y me fui con la mochila puesta y con una mano delante y una mano detrás a Centroamérica, y desde entonces no he vuelto, porque descubrí que la vida es mucho más interesante y que hay cosas mucho más interesantes. Y una de las cosas que aprendí es que el dinero no es lo más importante. Si lógicamente es necesario para poder vivir, pero se puede vivir Pero una no es vida. lo más importante. No, en mi caso yo si ganaba muchísimo más dinero antes, antes de que dedicarme a la fotografía, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, pues llenas tu baúl de otras cosas, llenas tu baúl de vivencias, de experiencias, de viajes, de personas, de anécdotas, de sufrimiento también. Me preguntabas antes a qué me dedico fotográficamente. Yo siempre digo que me dedico a fotografiar el sufrimiento ajeno, eh, sobre todo de realidades ocultas o de realidades que normalmente no aparecen en los medios de comunicación. Yo estoy especializado, por decirlo de alguna forma, en historias que nadie va a contar. No me gustan las spot news, los mainstream, no me interesan las historias en las que están todos los fotógrafos trabajando. Me interesan historias más en profundidad a las que yo puedo dedicarles mucho más tiempo y en las que yo solo estoy como fotógrafo y por lo tanto para mí es mucho más fácil poder trabajar ahí. Y los que quieran seguir tus historias, ¿dónde te pueden seguir? Acá tenemos la oportunidad eh, de compartir con la gente, ¿no? Que dicho sea de paso, han puesto comentarios que quiero compartir contigo. Y bueno, le agradezco a José. eh, Mira, el economista José Arauz dice eso. Y te preguntaba, ¿cómo pueden ellos seguirte? ¿Tienes un Instagram?
Sí, bueno, hoy en día es muy sencillo seguir a cualquier persona porque tenemos el Internet, que es maravilloso. Si quieres meterte directamente a ver mi trabajo, lo ideal es o meterte directamente en mi página web, que es antonioaragonrenuncio.com. A Además ver, es es www. Antonio Aragón Renuncio, todo junto, .com. Ahí puedes ver, bueno, digamos que es el sitio donde se pueden ver más cosas juntas, ¿no? Ahí puedes ver las fotografías, ver los vídeos, ver las instalaciones, ver las exposiciones, ves el currículum, ves el blog, tengo un pequeño blog poniendo las noticias. Digamos que ese es el sitio más ¿Está directo. bien, está bien puesto? Sí, está bien, perfecto. Y luego, bueno, pues las redes Entonces, sociales, que aunque no me gustan demasiado, no soy muy dado a las redes sociales y no soy un profesional en ello, pero bueno, también las tengo en Instagram y en Facebook, pues lo mismo, con a ver, Antonio Renuncio, no vamos, hay problema. Y vamos si a no, en hacer Google, algo. San Google sirve para todo. Pones el nombre y empiezan a salir páginas y páginas para poder ver cosas, ¿no? Para que San Google nos deje pasar a tu espacio. Pero vamos a poner también aquí para que la gente pueda seguirte en tu Instagram, que es Antonio arroba, Aragón Renuncio, todo igual. En todo, en el Facebook, en el Instagram y en mi página web son siempre el mismo nombre. y ahí pues van El Fe a, el Fe digamos que el Facebook y el Instagram no lo utilizo tanto para subir fotografías, lo utilizo más para cosas que hago, premios, exposiciones, publicaciones, ese tipo de cosas sí lo suelo poner ahí, lo uso a nivel profesional y subo pocas fotos. Digamos que las fotos que subo son simplemente las fotografías que o han recibido un premio o son parte de alguna exposición en la que estoy inmerso en ese momento. eh, me ha sorprendido la cantidad de premios que tú has logrado a nivel mundial. Y detrás de esto ha habido un propósito o han venido orgánicamente sin proponértelo y que has logrado impresionar la pupila de varios jurados, quienes han puesto la mirada sobre ti para conocer un poco más tu trabajo y compartirlo con todos aquellos que aman la fotografía. Sí, los premios son, digamos que algo interesante e importante porque primero te sirve es como un baremo, ¿no? Para saber si estás haciendo las cosas bien o no las estás haciendo bien, porque yo siempre he dicho que los concursos en general, no todos, pero la mayoría, son muy democráticos, porque el jurado es un jurado profesional, sobre todo cuando son concursos internacionales de primer nivel, y en el que el fotógrafo, mejor dicho, en el que el juez no sabe quién es el fotógrafo. Por lo tanto, si ganas o si te quedas finalista en los concursos, bueno, pues quiere decir más o menos que estás haciendo las cosas como debes. Y yo no, yo realmente hago la fotografía que me gusta. Nunca he pensado, cuando estoy haciendo una fotografía, nunca estoy pensando en un concurso. Si hay gente que hace al revés y les va súper bien y es muy encomiable, ¿no? Gente que hace fotografías ex profeso para los concursos, yo no. Yo lo que hago es yo decido qué país quiero visitar, decido qué historia quiero contar, decido de qué forma lo quiero contar y cuando tengo toda la historia ya editada, armada y tiene sentido para mí, bueno, pues intento buscar concursos en los que pueda funcionar, pues sobre todo también, bueno, pues para poderme financiar, ¿no? Porque al final, siendo también un fotógrafo freelance, bueno, pues una de las alternativas que te queda una de muchas, ¿no? Puedes financiarte dando clases, dando charlas, editando libros, pero también te puedes financiar con los premios fotográficos, ¿no? Y al final, bueno, pues un poco de aquí, un poco de ¿Cómo, allá. cómo te das tiempo para tanto? También eres un segador que va regando semillas por ahí en todo lado. La semilla que tú has depositado en tus estudiantes, ¿ha dado frutos? ¿Ha sido lo que tú buscabas? Porque entendamos que este espacio es para quienes aman la fotografía y pues entonces si es que vienen a buscar de pronto por aquí encuentran una semilla de motivación y dicen yo quiero ser el próximo Antonio Aragón Renuncio de acá de Latinoamérica o de Norteamérica, donde quiera que nos estén viendo, ¿no? Sí ha ocurrido y ha ocurrido muchas veces, y es muy gratificante encontrarte al cabo de los años algún fotógrafo en algún sitio o alguien que te escribe y te dice: "Yo soy fotógrafo y mira, este es mi trabajo y soy fotógrafo gracias a ti, ¿no? Que fuiste profesor Qué mío lindo. y me inculcaste este tipo de cosas". No ocurre muchas veces, porque sí hay que reconocer que en un aula de 100 personas eso te puede ocurrir con uno, como mucho, pero cuando ocurre, que sí ocurre, pues es muy gratificante y además mantengo el contacto con la mayoría de ellos porque recurrentemente me llaman, me escriben, me dicen: "Oye, mira lo que tengo, o tengo esta historia, o tengo esta otra", y es muy gratificante, la verdad. Qué bueno, Antonio, porque eh, esto hace un propósito para tu llegada al Ecuador y esto es lo que ha motivado
que nosotros lleguemos a ti para invitarte a que tu voz tenga un espacio acá y que los colegas míos, la gente que está detrás de un lente, detrás de una cámara, se vean motivados a continuar con esto, ¿no? Porque funciona, porque sí sirve, porque es parte de nosotros. Y entendiéndolo de la manera que tú lo explicas, ellos podrían sentirse motivados para alcanzar más, para que su norte sea más alto. Entonces, eh, tu llegada al Ecuador, ¿cómo se da? ¿Cómo llegas a participar en el Campeonato Mundial de Fotografía? ¿Y cuál va a ser la agenda que tú manejes acá en Quito, Ecuador? Digo allá, porque ahora no estoy ahí. Pues, como todo en la vida, al final casualidades, ¿no? Vas a una cosa, haces una cosa y de esa cosa te lleva a otra. Yo el año pasado me invitaron a participar, a formar parte de la selección española de fotografía que participaba en la Copa Mundial. Era la primera vez que yo formaba parte del equipo y con la gran suerte de que, bueno, pues nos fuimos clasificando, tanto la selección como yo a nivel en particular, porque hay que tener en cuenta que la Copa Mundial, digamos que son dos concursos en uno. Uno es a nivel selección y luego está el tema personal de tu categoría. Y tuve la gran suerte de quedar medalla de plata, o sea, subcampeón del mundo de fotografía en fotoperiodismo, que es la sección que yo participaba, y España quedó campeona del mundo, que era la primera vez en la historia que el país consigue este galardón y fue fantástico. Yo fui a Dallas a recoger el premio y, bueno, pues allí compartiendo con el resto de personas que había allí de otras organizaciones, pues conocí a Mario Cornejo y me dijo que organizaba la exposición en Ecuador y que quería contar conmigo. Y la verdad que allí mismo, sobre la marcha, ni me lo pensé. A mí siempre que me llaman por cualquier cosa y siempre que pueda apoyar o aportar mi pequeño granito de arena, yo siempre me apunto a todo. Y nada, pues en el mes de marzo tenemos Latitud Expo en Ecuador. Yo creo que hay que decirlo, es una experiencia maravillosa que debería de aprovechar la gente porque lo que ha conseguido Mario es juntarnos a muchos fotógrafos internacionales de diferentes partes del mundo y especializados en diferentes elementos, Así es, ajá. mostrar nuestro trabajo y para contar nuestros trucos a la hora de trabajar, ¿no? Yo creo que es una oportunidad maravillosa para que los chavales de Ecuador puedan conocer en primera persona y de primera mano información con los fotógrafos y poderles conocer, porque al final también es muy importante, ¿no? Conocer a la persona que está detrás, qué piensa, cómo piensa, por qué piensa así para conseguir unas fotografías, ¿no? Entonces animo a todo el mundo a participar en esta convención, en esta exposición, que hay muchísimas cosas, hay talleres, hay charlas, hay photowalks, hay una exposición de material, o sea, tienen una oportunidad maravillosa que deberían de aprovechar porque yo creo que es una de las fórmulas más perfectas para ello. Sí, se convierten en charlas magistrales, dado que la medida de quién lo emite, en este caso tú, por ejemplo, ¿sobre qué versaría tu charla? ¿Ya has preparado tu speech? ¿Ya tienes lo que va a ser? Pues ¿O va a ser yo sorpresa que la gente esté atento a lo que... lo he hablado ayer con Mario, ayer justamente hablé con él y empezamos a hablar de lo que queremos. Yo en mi vida habitualmente, aquí ahora me estás viendo al otro lado de la cámara donde no me gusta estar y estoy súper nervioso porque no me gusta hablar sobre todo a una cámara, pero digamos que yo nunca preparo nada, las charlas y demás, lo improviso en función del auditorio porque yo creo que es la fórmula más ideal. Pero en ese sentido, bueno, pues en principio pues voy a contar lo que hago, voy a enseñar mi trabajo, voy a contar a lo que me dedico y luego daremos una clase magistral de cómo aprender a contar una historia, ¿no? Cómo seleccionar un trabajo, cómo abordarle, ¿Cómo estructurar la historia? cómo estructurar una historia, luego qué fotografías se deben de hacer, cómo se tienen que colocar para que tenga sentido. O sea, digamos que yo siempre digo, le pongo un título muy divertido, que es cómo aprender a hacer fotografía documental sin morir en el intento. Y bueno, pues intentaremos No compartir morir en el intento. todas mis experiencias y todos mis trucos fotográficos para que, bueno, pues para que cualquier persona, de hecho, la clase que yo voy a dar puede ser tanto para fotógrafos profesionales como para gente que no tiene mucha idea de fotografía, que empieza el mundo de la fotografía, porque lo intentaremos hacer de la forma más didáctica posible. Y ya te digo, con mucho más extrovertido y mucho más divertido que ahora, que además de que no me gusta estar delante de la cámara, he venido con la espalda
medio jodida y estoy tomando unos relajantes musculares y se me traba la lengua de vez en cuando. O se te lengua la traba, pero no importa porque Tengo ese muchas, problema últimamente que es una locura esto. muchas cosas que estando allá en Ecuador calmarán esos pesares. Te Sí, prometo además que tengo cuando muchísimas pises, ganas porque no he estado nunca en Ecuador y me han hablado maravillas y además, bueno, pues aparte de conoceros a todos vosotros y hablar de fotografía, bueno, pues tener la oportunidad de conocer un país tan bonito y tan interesante como es Ecuador, ¿no? sí, soy un mestizo de Ecuador. No puedo decir lo mismo de ti, ¿no? Tú eres de Bueno, uno de todos los somos de todos al quienes final somos provino la mezclas de mezcla todas partes. en mi zona. Pero quería mostrarte lo que Mario está preparando para lo que va a ser el Mundial de Fotografía en Ecuador. Vamos a ver si es que podemos eh, ver el video que está puesto y vamos a ponerlo. Aquí está y lo vamos a Expo y poner Convención Latitud Cero 20 y 21 de marzo, Hotel Hilton Colón, Quito. Ven a vivir una experiencia fotográfica única, donde el arte y la educación se entrelazan. Clases magistrales con instructores nacionales e internacionales, iluminación, pose, técnica, gestión empresarial y mucho más. Lleva tus habilidades fotográficas al siguiente nivel en un entorno inspirador y seguro. Visita nuestra expo de productos y servicios con las marcas más importantes de la industria fotográfica. Además, las galerías internacionales con las mejores imágenes de Latinoamérica y la Copa Mundial. 20 y 21 de marzo, Expo y Convención Latitud Cero. Regístrate ya en cerolatexpo.com. Pues sí, eso es lo que necesitamos, invitar a la gente a que se registre, a la gente que se anime a participar. A mí me interesa mucho que la juventud regrese a ver a este lado del ente, porque hay muchísimo más de lo que se viene. Yo soy ¿cómo te puedo decir? Un agradecido con la tecnología, por la calidad de lentes, de cámaras, de equipos que nos presenta, por todo lo que se viene con la eh, inteligencia artificial, con los equipos de alta gama, con la iluminación. Es súper interesante. Con esto que nosotros hacemos ahora, imagínate, antes no podríamos hacerlo, ahora tenemos nuestra propia voz, nuestro propio espacio y con esto vamos logrando llegar a sitios que antes no nos hubiéramos imaginado. Y podemos hacer lo que ahora te invito a que hagamos. Voy a buscar tu página y voy a ir poniendo ahí para que nos vayas explicando de a poquito cómo es que tú lograste hacer lo que nos vas a mostrar, ¿no? Entonces, permíteme buscar cómo compartir y vamos a compartir pantalla. Entonces, voy a buscar tu página en primer lugar para que tengamos tema de qué hablar. Mientras tanto, dime cómo es que te dedicas a hacer páginas también. Pues por necesidad. Al final me volví hombre orquesta porque viajaba solo y entonces primero empecé haciendo fotos, pero lógicamente quería luego publicarlas como reportaje y necesitaba un texto, entonces empecé a escribir. Luego el mundo cambió y apareció el vídeo, digamos que la foto y el vídeo están muy de la mano hoy en día. Y entonces, bueno, pues empecé a hacer vídeo, aprendí a editar vídeo, luego empecé a hacer grabaciones, aprendí de audio y al final poco a poco pues vas aprendiendo de todo. Y en ese sentido, en mi trabajo, pues yo me encargo absolutamente de todo. Incluso, por ejemplo, yo me autoedito mis propios libros porque tuve malas experiencias con editores anteriores y al final decidí, bueno, pues hacerlo todo yo. Entonces, pues yo diseño los libros, yo los mando a imprimir y superviso las impresiones, hago las páginas web de todos mis trabajos para poderlos mostrar de la forma que yo creo que se deben de mostrar, porque yo no digo que sea la forma idónea, pero sí es la forma idónea para mí, es como yo lo veo, ¿no? Y al final, bueno, pues el trabajar solo con unos estándares de exigencia como tengo yo y siendo muy loco de tu propio trabajo, bueno, pues realmente me gusta trabajar. Lo que pasa es que luego metes muchas horas al cabo del año, ¿no? En el trabajo. Porque no te satisface, como decías, eres muy exigente con tu trabajo, ¿verdad? Sí, luego te ocurren cosas, ¿no? Me han ocurrido varias cosas que no me ha gustado. Por ejemplo, en uno de los libros el editor pues hizo cosas que no debía y no me gustó.
o luego invité a amigos videógrafos a venir conmigo a algún viaje para filmar vídeo y luego montar un multimedia, y resulta que luego nunca te entregan el trabajo, o el trabajo que te entregan no es el que tú habías pedido. Entonces, para evitarme esas discusiones y ese mal rato y el mal cuerpo, sobre todo con los amigos, bueno, pues decidí ir solo y, bueno, pues hacer todo yo. Al final, bueno, vas aprendiendo, es muy interesante. No soy bueno en nada, pero sé hacer de casi todo lo del medio, y en ese sentido, bueno, pues te abre unas posibilidades y un abanico muy interesante, y sobre todo, y ahora llevándolo a colación al tema de la expo y al tema de las charlas magistrales, pues lógicamente, pues para tener herramientas para poder contar muchas más cosas a la gente, y además no solo hablarles de cómo hacer una fotografía, ¿no?, sino también pues cómo mostrarla, cómo armar un vídeo multimedia, cómo llegar a un editor de primer nivel, porque hay veces que, bueno, ese tipo de cosas no aparecen en los libros ni te los enseñan en los cursos de fotografía, ¿no? En un curso de fotografía te enseñan a manejar la cámara y poco más. En este caso, yo creo que la Latitude Expo es muy interesante, porque la gente no va a enseñar cómo manejar una cámara, porque ya la gente se supone que sabe utilizarla. Lo que vamos a hacer es empezar a mostrar situaciones de cómo trabajamos nosotros y cómo abordamos el trabajo final. Mira, eso que estás viendo en la página web, eso es el intro. Eso es una foto de algunas de las historias. Bueno, pues ahí te puedes ver, ahí se salió. Ahorita, ¿qué estás viendo? Ahí estoy viendo ahora un sinfín de pantallas. Ya, entonces voy a tener que cambiar esto para que se vea solo la pantalla que Ahora sí, queremos ahí. ahí se ven las imágenes, sí. Ya, Eso es el perfecto. intro con diferentes historias. Yo, bueno, trabajo color y trabajo blanco y negro indistintamente, y lo trabajo de una forma muy similar. Para mí la fotografía que yo hago es una fotografía muy contrastada, con mucho color cuando es en color y con mucho negro cuando es blanco y negro, porque me gusta mucho trabajar. Yo el mundo le veo así, con este tipo de apariencia, ¿no? Y en ese sentido lo que estáis viendo son diferentes trabajos. Por ejemplo, eso es la guerra de Ucrania. Esto es el último trabajo que hice en Costa de Marfil sobre los niños que esperan en un hospital a recibir sus ortesis. Esa otra es sobre la problemática de los lobos que se están comiendo el ganado en España, o los niños mutilados en África. Digamos que yo siempre me he dedicado a abordar el mismo tipo de historias, ¿no? Historias olvidadas, historias de sufrimiento, y sobre todo enfocado en los dos extremos más frágiles para mí de la cadena, que son los niños y los ancianos, sobre todo los niños. Si ves 1000 fotos mías, 900, prácticamente 900 son siempre con motivos de la infancia como protagonista, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es lo que intento mostrar. Luego ahí estás viendo, por ejemplo, ahí viene en trabajos, ahí se ven los trabajos, ¿no? Por ejemplo, Aulas peligrosas, que es sobre la problemática que hay actual, una problemática brutal y de la que nadie habla porque no hay fotógrafos que lo estén cubriendo, del terrorismo islámico en el Sahel, en el África subsahariana. En la parte derecha son los niños serpiente, una historia hecha en Togo y en Burkina Faso sobre niños mutilados y que viven en un centro religioso. Temas de cambio climático, como podéis ver la foto de la derecha del edificio ese cubierto por la La arena. arena, Sí, eso es un trabajo que hice una serie que hice en Dubái, en Emiratos Árabes, cerca de Dubái, sobre un Eso poblado. es arena, ¿no? Sí, es arena, es un poblado fantasma que el desierto se le comió, se le engulló poco a poco. Y luego, bueno, pues historias sobre brujas, historias sobre milicias tribales, la guerra en Ucrania, el terremoto de Nicaragua, muchas historias. He estado durante muchísimos años haciendo muchas historias, y la verdad es que produzco muchas fotos, no tantas como me gustaría. Estas imágenes surrealistas, Sí, eso es impresionantes. muy Es curioso. como llevar el desierto a casa, ¿no? Sí. De hecho, esa fotografía verde es una de las que fue en una exposición de las últimas que hice, y la llevaba a un tamaño gigante y era espectacular, se veía espectacular aquello. Y bueno, ahí tenéis Qué mucha interesante. información. Luego en la parte de la izquierda, ahí donde pone proyectos, tienes dos proyectos, Aquí, que es el proyecto PCO y el proyecto ¿dónde está? más Déjame abajo. ver. Más Proyecto, abajo, aquí está. proyecto. Proyecto Ese es un proyecto. Esto fue Corazones Solidares. una exposición muy grande que se hizo en España, y ahí, bueno, pues ves el vídeo, ves el libro, puedes descargarte el libro, puedes ver los trabajos. Bueno, son, digamos, que proyectos más cerrados, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, ahí ves las exposiciones donde se hicieron. Eso fue la primera vez que se expuso. Eran imágenes muy grandes, eran imágenes de 3 metros, unos tótems gigantes. ¿En qué ciudad fue esto? Eso fue en España, en Santander.
Esa es la Biblioteca Oye, Central de Santander. Y luego más abajo está la segunda parte de la exposición, porque era una exposición muy grande dividida en las dos sedes más importantes. Y este es el Palacete del Embarcadero, un palacio espectacular de exposiciones en Santander, donde se expuso la segunda parte de la serie. Y ahí lo que hice fue, como el palacio es muy peculiar y solo tiene 4 paredes, que son las 4 paredes que ves, bueno, pues puse una historia en cada una de las paredes. Eran 4 historias sobre infancia. Y luego al final había una pequeña sala de proyección donde había un vídeo documental para que la gente viera cómo he hecho el trabajo, y luego otra sala donde había una pantalla y se podían ver todas las proyecciones. Esto es como yo trabajo normalmente cuando hago un proyecto cerrado, por decirlo de alguna forma. Hago las fotos, hago el texto, hago los reportajes, los publico en prensa, pero luego siempre hago un vídeo multimedia, hago una página web para que tenga coherencia para mí, y luego en este caso pues siempre intento cerrar el proyecto con un libro, y ese es el libro, El Paraíso de los Corazones Olvidados. Y esa fue hace 2 años, hace 2 o 3 años fue esto, y vendí el libro y luego te regalaba una fotografía, una serie, una obra seriada mía para que la tengas y la puedas The utilizar. Paradise of Forgotten Hearts. El Yeah. Paraíso de los Corazones Olvidados. El libro en inglés y en español. Y bueno, pues si alguien quiere meterse en profundidad y ver la historia, bueno, pues se puede meter ahí. Luego tengo otro proyecto, que es el último que he hecho, digamos que el último proyecto que hice en España, que es el proyecto DWWS. Y este es lo mismo, ahí puedes Pasando ver con los lobos. estos con los lobos. Y esto fue una instalación multimedia que ha tenido un éxito espectacular en España, en las zonas donde los pusimos. Primero se expuso en Foto España, esta fue la primera exposición. Y aquí lo que hago es salirme un poco del formato habitual. Aquí no hay fotografías en papel, todos son proyecciones y todos son pantallas, intentando transmitir una sensación muy peculiar, ¿no? de estar suspendido en el bosque. Esa fue la primera exposición. La segunda en La Casona, en Reynosa, una exposición más pequeña porque el espacio era más pequeño. Y luego concluimos, que acabamos de cerrarla, la exposición ha estado en el Palacio de Santillana del Mar, el Palacio de la Fundación Caja Cantabria, que es un palacio espectacular, una sala de exposiciones brutal que tenía 3 plantas, y entonces ahí nos permitió montar una exposición como siempre nos gustó montarla, ¿no? Esto es La Casona. Si bajas un poco más abajo, a partir de ahí puedes ver los vídeos. Esta sería el palacio que te digo. Esta sería la sala 1, la entrada de la sala 1. Hay que tener en cuenta que esa fotografía ahí se ve pequeña, pero esa fotografía del señor tiene casi 5 metros, 4 metros tiene de tamaño. O sea Falta que una referencia, ¿o no? Referencia de un hombre parado ahí para que podamos entender, pero igual se Sí, lo entiende que que pasa es que por ahí lo vas a ver más adelante. Lo que pasa es que cuando hago estas fotografías hay veces que luego también solo sin personas, porque bueno, pues me gusta tener co- como recuerdo ese tipo de cosas, sí, ¿no? Pero como por ahí referencia. hay alguna fotografía, no sé si es aquí o luego en la página temática, porque si luego quieres ver la página temática del proyecto, ya te puedes meter en la página, ahí lo pones, ahí viene. Aquí está Danzando Visita con la los página lobos. original. Y Entonces, entras a esa ¿bajo qué página y ahí concepto tienes mucha más puesto? información. Sí, es un concepto diferente, es todo proyección, nada de imagen en papel. Este sería el libro, que también puedes pinchar ahí, la gente puede pinchar y le puede ver, le puede descargar. Claro, aquí lo puede pinchar para todos que están. Procuro que mi web tenga mucha información y que la gente pueda en un mismo sitio acceder a prácticamente todo lo que hago, todo lo que produzco, ¿no? Desde ver los vídeos, comprar mis libros, leer las noticias que salen publicadas de mi obra en algún sitio. O sea, intento mantenerla lo mejor posible. No soy experto, diseñador de webs, pero bueno, digamos que esta web está como me gusta a mí y Pero tiene mucho. más que suficiente, ¿no? Yo creo que sí, muy simple, muy sencilla, y las imágenes ya has visto que se vean la página completa, como a mí me gusta. Es como mis libros. Mis libros se ven claramente que son míos porque las imágenes siempre son grandes y ocupan todo. Realmente la imagen para mí es lo importante y el resto es artificio, ¿no? Y resalta muy bien la fotografía dentro del diseño que tú has buscado en la página web. O sea, te ha dado una experticia muy interesante. Y de hecho, me gustaría saber para cuándo tienes pensado venir al Ecuador para soñar, volar y Bueno, pues hacer. Ecuador, la latitud expo es 21 y 22. Yo intentaré ir un poco antes o ir antes o quedarme. No sé si ir un poco antes o quedarme un poco después. Yo solo ya después de la exposición, Bueno, para si conocer un poco el país, ¿no? Intentar hacer alguna fotografía por ahí en algún sitio. si tu preocupación es hospedaje, cuenta conmigo, desde ya te Muchas lo gracias. digo, Muchas porque gracias.
Yo hago Airbnb en mi departamento y siempre Perfecto. habrá una Pues habitación para ti. entonces hablaremos, porque ya te digo que mi idea es ir todo el tiempo de la Latitud Expo y de la Copa del Mundo. También me quiero quedar a Claro, la Copa del Mundo, claro. pero luego me gustaría quedarme por ahí pues una semana, una cosa así, para recorrer un poco el país y conocerlo, ¿no? Ya aprovechar para verlo todo. Pero bueno, pues si ese es el espíritu que tenemos todos quienes caminamos con una cámara por delante, Sí. hacer aventura, hacer viaje, eh, ser de aquí, ser de allá. Y Y quién bueno, sabe, también incluso encontrar alguna historia interesante en Ecuador para poder fotografiar y volver ya a en otra época lo más. vamos a conversar. Una vez que tengamos la posibilidad, una vez que hayamos compartido con nuestros amigos que están detrás de las pantallas, viendo ahora tu historia, recibiendo toda esta información, nosotros lo vamos a planificar, Antonio, tenlo por seguro, que podemos hacer algo muy interesante en, en el ombligo del mundo, en la mitad del mundo. Sí, Ojalá, sí. ojalá podamos hacer algo. Yo creo que sí, que al final va a salir algo espectacular de todo esto y sobre todo además la expo, que yo no me canso de decir que es una maravilla que podéis tener a tanta gente reunida en el mismo espacio, en el mismo momento. Yo creo que debéis de aprovecharlo. La gente de Ecuador, si puede y le interesa la fotografía, yo creo que es muy interesante que venga a conocer a todos estos fotógrafos que vienen de fuera a contar sus historias, ¿no? Y mejor si es con tinta del propio autor, ¿no? De la mano y tinta del propio autor, que se lo escribe, que se lo cuenta, que se lo muestra. Y veo que acá tienes trabajos especializados en fotoperiodismo, iluminación, edición. Una palabra que para mí creo que da a entender, el strobist es el uso de flash estrobótico, ¿verdad? ¿Será Ajá. eso? Sí, sí. Y multimedia. El Y flash luego, mira, ahí estrobótico. justamente ahí viene la clase magistral que quiero dar aquí, que es cómo contar una historia y no morir en el intento, ¿no? Eso Ajá. sería Sí. una de las cosas que voy a hacer en Ecuador. Únete Probablemente. a mi taller, Podemos cambiarlo, sí, veremos. sí, aquí dice, únete a mi taller, cómo contar una historia y no morir en el intento. Y descubre las claves actuales de la fotografía documental y de cómo presentar tu trabajo en las nuevas plataformas multimedia. Esto da a Exacto. entender que tú tienes experticia en lo que significa Instagram, TikTok, todo Bueno, lo que ahora... para mí las plataformas multimedia no son Instagram y TikTok. Yo lo que hago es preparar trabajos para, bueno, pues pequeños documentales o cómo presentar el trabajo a un editor de una forma un poco diferente, ¿no? Para que no sea, el mundo está cambiando y yo lo que hago es hago pequeños vídeos multimedia en los que conjugo la fotografía con música, con audios, con textos, con muchas cosas pues, para que la presentación sea mucho más atractiva, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que voy a hacer, que voy a enseñar en la otra charla, ¿no? Voy a mostrar mis trabajos, pero voy a mostrar mis trabajos directamente en vídeo. Y Esa es la bueno, página, ese es el blog, tenemos- en el blog lo que suelo subir son, bueno, pues cosas que van ocurriendo, premios que recibo o exposiciones o ese tipo de cosas, pues porque la gente que me sigue, bueno, pues esté actualizada y pueda ver lo que realmente hago, ¿no? y Con lo lo que haces es con mucha seriedad. Quien quiera que pueda ver este trabajo sabe que es un trabajo metódico, sistemático, que no deja espacio para el error y que está todo detalladamente, minuciosamente cuidado para compartir una comunicación limpia eh, que tiene bastante movimiento, bastante volumen, pero que puede llegar con facilidad al lector. sí, hay, por ejemplo, esa, ¿no? Esa es una exposición que se inaugura ahora en la India con mi trabajo de los lobos. Y bueno, pues aprovecho pues el pequeño blog que tengo pues para contarlo y para que la gente esté informada de lo que hago habitualmente, o dónde están mis imágenes, o dónde se exponen, o cuando hago un taller, ese tipo de cosas. Dice, Danzas con los lobos, una pequeña guerra civil en la montaña de la locura. Ha sido ganadora del Open Call del India Photo Festival 2024. Esto de los lobos, Eso es lo de los lobos, sí, es ¿de una qué historia se que trata? la hice aquí, es curioso que me agarró el segundo encierro del COVID, me agarró en España, que había venido a visitar a mi madre,
y no me pude regresar a Nicaragua. En aquel momento vivía en Nicaragua y no me pude regresar porque el aeropuerto estaba cerrado. Y me quedé entrampado en mi ciudad y dije, ¿qué puedo hacer? Y bueno, pensando, pues descubrí la historia de los lobos y la problemática brutal que hay actualmente, porque los lobos ya no se pueden exterminar, no se pueden cazar, y el lobo, ahora hay muchísimos más, y está comiéndose el ganado en las propias casas de las personas, ¿no? En los centros urbanos. Y me pareció una historia muy interesante que yo pensé que no iba a tener mucho recorrido, pensé que era una historia más local, pero me ha sorprendido porque ya se has puesto se va a exponer en la India, se has puesto en Portugal, se has puesto en Estados Unidos y ha ganado varios premios internacionales. La verdad que estoy encantado, sobre todo por la problemática y por los personajes que fotografié, que siempre dicen que nunca les han dado voz y que nunca han mostrado la problemática en la que viven, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues yo estoy muy agradecido de todos estos premios y de toda esta exposición para que esta historia trascienda un poco más allá, ¿no? Y nosotros estamos agradecidos contigo, digo nosotros, porque sé que habrá un grupo de fotógrafos ecuatorianos que estarán pendientes de esto y estaremos agradecidos con ver que hay una manera de hacerlo y tenemos la posibilidad de que alguien nos explique el cómo. Y pues el momento es de todos, solo hay que decidirse y dejar de lado estos paradigmas, dejar de lado estas barreras mentales y lanzarse sin miedo, como tú lo has hecho desde muy joven y para que puedas ganar premios y hacer fotografías como esta que estamos viendo, de la cual me gustaría que me cuentes un poco. Este es un premio que has ganado en el 2024, ¿no? En Siena. Sí, esto es una historia, es la historia de aulas peligrosas. Es lo que te comentaba antes, esto es un trabajo hecho en Burkina Faso y en la frontera con Togo, en la que los terroristas islámicos, pues no quieren que la gente vaya a los colegios y entonces están amenazados de muerte los profesores, los alumnos. De hecho, han quemado muchísimos centros escolares. Y bueno, pues yo me fui para allá para contar la historia y me encontré con esta realidad tan maravillosa, y es que la gente, los niños, querían seguir estudiando y entonces, como no podían ir al colegio, lo que empezaron a hacer es construir pequeñas pizarras muy, muy precarias en sus casas, en el interior de sus casas, y enseñarse unos a otros. Los niños más grandes daban clase a los más pequeños y a los más grandes venían los padres a enseñarles, o los profesores a los profesores. Y me parece una historia brutal que prácticamente no sale en los medios de comunicación y que en este caso a mí me apetecía mucho contar con unas imágenes además muy bonitas, muy bellas, ¿no? Sin lugar a duda. Por eso viene la gratitud, el agradecimiento de que nos compartas y de que este contenido, un contenido de valor que lo considero muy importante, esté abierto para fotógrafos de todos los ámbitos, ¿no? Y de todas las especialidades. Quienes quieran pueden continuar con esto. Y a mí me parece inigualable poder contar todas estas historias. Y ahora vamos a algunas publicaciones. Tear sheet. ¿Qué es? ¿Qué significa tear sheet? Tira de contacto, es como los antiguos contactos que hacíamos en blanco y negro en el laboratorio, en el que en una hoja de papel metías las 36 fotografías. Bueno, pues yo lo titulo así porque aquí lo que hago es poner pequeñas pinceladas de publicaciones que se han hecho en mi trabajo en diferentes medios. Pues bueno, en este caso en National Geographic España, y si das el scroll para abajo, pues está el New York Times, están diferentes publicaciones con las que yo he colaborado o han querido publicar mis reportajes, pues porque también yo creo que también es importante, ¿no? Cuando alguien te sigue o a alguien le gusta lo que haces, pues además de ver tus fotografías también te preguntan, ¿no? ¿Y cómo es el reportaje? ¿Y qué cuenta la historia? ¿Y dónde lo puedo ver? ¿Y dónde puedo comprar el libro? Bueno, pues en este caso el Persit es un poco un resumen, ¿no? De dónde están colocadas las... Este es un trabajo que me ha funcionado súper bien, uno de los que yo creo que mejor me han funcionado en la historia, que es I Wanna Be Messi. Es una historia sobre los niños que viven en el orfanato, en el centro donde nosotros operamos en Togo, y que tienen todos minusvalías físicas y psíquicas, pero que son unos apasionados del fútbol y juegan al fútbol y entrenan, y todo en muletas o con aparatos ortopédicos, ¿no? Esa historia me ha funcionado súper bien a nivel global. Se ha expuesto por todas partes, de hecho, y ha ganado premios muy importantes. Bueno, aquí cabría hacer un análisis. Si bien es cierto, tú no confías plenamente en las redes sociales como Instagram, TikTok y todas las demás, pero sí te ajustas a la tendencia global, la tendencia mundial, pues Messi.
que salió a través de todas las redes sociales y todas las plataformas multimedia. Entonces, veo que también haces Bueno, un acercamiento al a final uno esto. vive en el mundo, ¿no? Y tienes que saber que vives en el mundo y, lógicamente, de hecho, este no era el título original, pero luego al final lo de Messi me quedaba mucho mejor. Y bueno, pues lo hice así en ese sentido. Y el título lo pones en un lenguaje universal para que no corras el riesgo de que alguien se lo pase, si lo pones en español Bueno, o indistintamente, depende del sitio y depende del medio. Muchas veces, la mayoría de las veces lo pongo en inglés y, por ejemplo, la de los lobos, el título es en inglés, pero el subtítulo en español, cuando se expone en España. Y cuando es se una pone, buena mezcla. Es lo que se hace, lo que significa el mestizaje, ¿no? La mezcla. sí, No es que al final, necesariamente realmente, tiene que ser. cuando publicas tus fotos, las publicas para nivel global. Y queramos o no, el global es el inglés. Y esto es en el 2021, una Sí, esa foto tuya. fue la foto mundial, por decirlo, es el concurso más importante de fotografía de medio ambiente y quedó campeona del concurso en el año 2021. O sea, es la problemática de la erosión costera, que en África se está comiendo la costa y que todos los años entra el mar más dentro y la gente ha perdido sus casas y ha perdido sus cultivos y demás porque el mar se lo está comiendo todo en ese sentido. Eh, en tu estilo fotográfico no montas nada, ¿verdad? ¿Qué tipo de estilo manejas? Porque te comento que yo trabajé por cerca de 22, o sea, manejé más de 22 años, trabajé en Reuters y los estándares de calidad de Reuters impiden alterar nada en la foto. ¿Qué Sí, tipo de alteración, qué tipo de tratamiento das a la fotografía? en mi Tú, caso es exactamente lo mismo. En fotodocumentalismo y en fotoperiodismo no te dejan alterar nada, no puedes quitar ni poner nada y te dejan tocar solamente, bueno, pues un poco de contraste, un poco de luz, un poco de enfoque y un poco de recorte. Yo lo llevo un poco más allá. Yo, como empecé en el mundo del blanco y negro en el laboratorio analógico y me gustaba hacer las fotografías con el marquito negro clásico, yo nunca reencuadro mis imágenes. Procuro tener siempre cámaras que cubran el 100% del visor, o sea que lo que estás viendo es full exactamente frame, la fotografía final, el frame. Y entonces yo no recorto, yo no reencuadro, yo no reenfoco, yo no quito el ruido y solamente le doy un poco de luz, equilibro las luces y le meto contraste, es lo único que hago con mis imágenes. Lo que sí hago es un trabajo previo en la cámara. La cámara lo trabajo todo manualmente y entonces yo en la propia cámara ya con el white balance ajusto el tono que yo quiero, si es en color y con la luminosidad que me gusta en la escena. Yo trabajo de una forma muy peculiar y en contra de lo que dicen la mayoría de los autores, ¿no? La mayoría de los autores dicen que hay que trabajar sobreexpuesto para luego recuperar información, porque realmente sí es cierto que en la parte derecha del histograma es donde más información hay, pero yo lo hago al revés, yo expongo para la parte más oscura. Mis fotografías siempre están subexpuestas, pero con la ventaja de hoy en día, por ejemplo, esa foto que ves, si te fijas en las esquinas, que eso es una miniatura, las esquinas están oscuras, están negras, pero se sigue viendo el detalle porque me obsesionan los detalles, me obsesionan la fotografía, que mis fotos no estén reventadas, que los negros sean negros pero tengan detalle y que los blancos sean blancos pero tengan detalle. Entonces, bueno, pues eso también son cosas que enseño en mis talleres, ¿no? ¿Cómo trabajo yo? Yo no digo que yo tenga la fórmula perfecta, pero sí es cierto que para mis fotografías es la fórmula perfecta, porque luego las fotos tienen un tratamiento mínimo. Yo, de o hecho, sea, siempre digo que si pierdo más de un minuto en editar una fotografía mía, es tiempo perdido en hacer otra fotografía. el viñeteo es natural, es el que existe en la fotografía. El viñeteo, en el caso concreto ahora, potencia un poco más el viñeteo, pero lógicamente mis cámaras producen viñeteo y yo cuando empecé con mi primera cámara y mi primer ampliador, cuando yo revelaba las fotos, era de tan poca calidad que hacía un viñeteo muy fuerte y he mantenido ese sello, ¿no? Ese sello personal de que mis fotografías siempre están oscurecidas en los bordes, lo que se llama un viñeteo, ¿no? Para concentrar la visión, porque me gusta mucho más así las Vas a imágenes. ser el marco natural de tu estilo, Sí, prácticamente. yo creo que es una marca diferenciadora, ¿no? De mis imágenes. Y si te Y esto fijas, es lo pues que estamos buscando, ¿no? todas son Este muy es el similares. contenido de valor que esperamos nuestros oyentes, nuestros seguidores, puedan lograr tener el alcance para que lo intenten ellos también. Los estilos no son propios de, de nadie, sino de quien lo aplica, pero aquí hay ejemplos a seguir
Hay una fotografía maravillosa y Felderkrom. Esta es una alemana, esta es una revista suiza, creo recordar, no, creo que no sé, Suiza o Alemania, en la que se publicó un reportaje muy extenso sobre la infancia perdida, como llamo yo, los niños que trabajan en las minas de oro artesanales en Burkina Faso. Ese es un trabajo que ha funcionado muy bien. Yo creo que probablemente sea de todos mis trabajos el que más recorrido ha tenido, el que más premios ha ganado, en el que más países se ha expuesto. Incluso yo hice el libro y hice un libro que es una locura de libro. Hablé con un editor y le propuse la idea de hacer el libro y me dijo que ese libro que era invendible. Entonces dije, bueno, pues si no lo quieres hacer tú, lo voy a hacer yo. Y es un libro muy loco porque son 380 páginas, quiero recordar, con todas las fotografías a doble página. Es pura fotografía. Y era Esta con... página esta foto es espectacular. Tiene un toque cinematográfico que si no pasaste más de un minuto en la foto y la lograste así es porque tienes un control perfecto en el preseteo de la cámara. Porque Sí, la cámara ya es todo automáticamente en el cerebro. Yo trabajo manual, entonces lo coloco cuando llego al sitio y luego la cámara ya no tengo que pensar en ella. Y sí es cierto, por ejemplo, en este caso concreto, en el trabajo de las minas de oro fueron 5 años y medio de trabajo. 1 año y medio solamente para conseguir los permisos con la gente local para poder entrar en el sitio. Y luego 4 años en el que he ido varias veces a fotografiar diferentes zonas. Y la verdad que es un ejemplo muy claro de cómo yo trabajo, ¿no? Realmente es lo que yo sé hacer o cómo yo lo hago, cómo lo abordo, el tiempo que paso, lo que dedico para este tipo de historias. Y es gracioso que digas lo de muy cinematográfico porque es curioso que en todo mi trabajo, los que me conocen bien lo saben, prácticamente todos mis libros, o por lo menos siempre aparecen dentro de los reportajes, en los textos, alguna connotación cinematográfica, musical o literaria, ¿no? Utilizo mucho títulos de poemas o títulos de libros que me gustan o de autores, canciones, títulos de canciones. De hecho, ahora he venido a España a presentar mi último libro, que se llama Nothing Else Matters, y es un trabajo en el que además de haber texto y haber fotografía, cada página lleva una música que es, digamos, la banda sonora mía cuando voy de viaje, ¿no? A lo largo de todos estos años. Entonces es curioso que digas eso del tema cinematográfico porque me siento muy identificado con el cine, con la música. Al claro, final un fotógrafo no es solo fotógrafo. Tú eres lo que ves, lo que vives y lo que lees. Entonces, en ese sentido, todo eso junto pues te conforma como persona y como fotógrafo y como manera de enseñar las cosas. y de hecho, Danza con los Lobos es el título de una película que hizo, si no estoy mal, Sí, Danza Kevin con Costner, sí, fue Kevin de ahí Costner. el título, de hecho, es por esa película, incluso la tipografía que yo puse en la exposición de la entrada es exactamente la misma que la de la película. Por eso son pequeños guiños para que el que me conoce sepa, esto viene de aquí o esto viene de allá, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno de mis últimos trabajos que se llama Good Morning Midnight, pues eso, el título de una novela, ¿no? Al final siempre procuro mostrar más de Asociar. lo que hay. Sí, asociar y para que la gente sepa también lo que me gusta, ¿no? Al final un fotógrafo es una persona, pues yo creo que es muy importante saber cómo piensa una persona y de dónde ha bebido para ser quien es. Bueno, y ser freelance de National Geographic es palabra mayor. Bueno, De, yo no soy freelance de National Geographic, yo no trabajo para ellos ni soy contributor que llaman, ¿no? Lo que pasa que sí, alguna vez sí he publicado fotografías con ellos, como por ejemplo en este caso, ¿no? En este caso yo creo que la página americana, lo de antes era en España y luego también he publicado alguna vez en National Geographic Italia. Y luego, por ejemplo, el XL Semanales, bueno, pues digamos que es la publicación más importante en España, que se dedica, es una vez a la semana, es un semanario que viene encartado dentro del periódico y yo creo que es el medio más importante actualmente, uno de los dos más importantes en España, ¿no? Y ahí no sé qué historia, dale un poco para abajo a ver qué historia ve ahí, no sé qué historia es. sí, No sé. solo quería hacerte una pregunta con Ok, respecto dime. Perdón. Fly Emirates. ¿Tiene alguna connotación o fue casual o fue una No, mera fue coincidencia? casual y de hecho, además, yo no me di cuenta de que llevaba eso puesto en la camiseta hasta mucho después, porque yo las imágenes a veces yo las veo de otra forma, ¿no? Porque lógicamente produzco muchas. Yo en este caso concreto, esta fotografía, hice muchísimas fotografías jugando con nuestros niños. Y luego lo gracioso es que al cabo de los años, yo esta fotografía no la había enseñado ni no la había utilizado para nada y de repente en un concurso muy importante a nivel mundial, el HIPA, se llama HIPA, en Dubái,
Es el premio que tiene la dotación económica más grande del mundo. De hecho, ayer ha salido el nuevo ganador y las cifras que se barajan de los premios son increíbles. Yo la mandé porque quería concursar en ese premio y tuve la gran suerte de que gané el premio mayor. Y luego la gente me vacilaba, ¿no? Me decía, esto pone Fly Emirates. Yo no me había dado ni cuenta que ponía Fly Emirates ahí. Pero luego cuando me enteré, digo, es que tiene mucho sentido, ¿no? Al final los niños Claro, van volando por la sabana con sus redes. el mensaje es muy fuerte porque el juego que ellos vienen realizando y en la forma en que lo hacen y poner Fly Emirates, o sea, es una contraposición increíble que te pone a pensar, ¿no? Sí. Tanta pobreza mostrando tanto lujo y tanta... Bueno, ya es hilar fino, pero en todo caso, yo quería estar seguro de que eso de Fly Emirates no fue... Era casual. No fue pensado, ni mucho menos. Los niños estaban jugando ahí, corriendo para arriba y para abajo. Yo me puse a correr con ellos y no me fijé en eso. Pero luego es gracioso que, digamos, que es la foto más conocida mía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Ya, si está de las escuelas peligrosas. Eso es una de las escuelas que te dije que se publicó en el semanal del País, un reportaje en profundidad. Este también es sobre una tribu de los Sombas. Esto solo la portada, pero luego en el interior de la revista se desplegaban varias páginas y contaba muy bien el reportaje global. Y ahí en Tearsheet, como ves pues publicaciones que he hecho en diferentes sitios. Esa, por ejemplo, es en CNN Arabia. Esta es una historia que hice en Centroamérica sobre las ejecuciones y la problemática, la inseguridad que había en Honduras, porque Honduras en aquella época era el sitio más peligroso del mundo en el que cada año moría mucha más gente ejecutada y asesinada que en cualquier país en guerra, ¿no? Y bueno, pues se publicó y en esta otra que estamos saliendo ahora, de la madre arrastrando el barril de petróleo con el niño, eso, si mal no recuerdo, eso es el The Guardian, eso es The Guardian, eso es el periódico inglés. Y esa es una historia que hice sobre los traficantes de gasolina que hay en el Golfo de Guinea. Esa es la misma fotografía que viste antes, lo que pasa que en este caso publicada en el principal periódico de España, que es El País. Y bueno, pues ahí puedes ver diferentes publicaciones de historias que he hecho. Solo por curiosidad, el horizonte de esta fotografía no fue topado. O sea, la foto fue editada tal cual. No existe ningún arreglo de horizonte. No, tal cual. Yo trabajo, ya te digo, yo nunca reencuadro mis imágenes. Es el 100% en mi encuadre. Porque es full frame, sí. Porque considero que yo me intento exigir al máximo, intento que la fotografía de toma ya esté perfecta como yo quiero que esté. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que puedes ver muchas veces que los horizontes míos están muy caídos porque me gusta trabajar de esa forma, pero no lo hago luego en postproducción, no es que modifico algo en Photoshop, no, es la foto final, ya te digo, y eso lo enseñaré en el taller que dé en Ecuador. Realmente yo lo que hago es hago la fotografía y luego en Photoshop equilibro las luces, bajo las luces altas, hay que bajarlas, subo las luces bajas si están muy pasadas, porque lógicamente el rango dinámico de la cámara no es perfecto, no es como el ojo humano que se adecua. Y luego le meto un contraste muy peculiar que hago yo para que mis fotografías tengan mi esencia, ¿no? Pero realmente no reencuadro nunca mis imágenes. Qué interesante, qué buena charla que hemos mantenido ahora, Antonio. Pero lastimosamente el tiempo nos apremia a todos. A ti, la vida nos come. Mira, es mi tío. Entonces, una infiltrada. Justo ha salido porque sale a caminar. Es un tema que algún rato trataremos acerca de lo que ha significado la salud de las personas. Tú que has estado involucrado y, bueno, un poquito identificar esta agenda a nivel mundial que ha significado lo que ha significado el azúcar, harinas y todo lo demás para que los motores a los 80 empiecen a fallar. Sí, entonces, la verdad que vivimos una época maravillosa, pero a veces muy compleja. Sí, no, yo me refiero cuando alcances el octavo piso, 80 años, ya empiezan a fallar los motores.
Bueno, Entonces, a mí me están empezando a fallar ya, y eso que soy mucho más joven, pero la verdad que el desgaste cada vez me cuesta más dormir en el suelo y cada vez me cuesta más levantarme y ya me suenan todos los huesos, al final, los excesos de la vida los pagas. sí, bueno, lo importante es no llamar lo que no se quiere y bueno, estamos para disfrutar lo que nos queda de tiempo y que nos quede un tiempo de vida de calidad. Esperemos que sí, que aguantemos un poco Sí, más todavía. Siempre digo que espero que me dejen un poco más de tiempo porque hay muchas historias por contar y muchos viajes por hacer en esta vida, ¿no? mi querido Antonio, no me queda más que agradecerte por el espacio que me has brindado. Eh, Voy a hacer el corte de transmisión. Quisiera pedirte que te quedes un minutito más porque me gustaría hablar contigo ya en interno. Vamos a Perfecto. despedir este espacio, este podcast, invitándoles a que se suscriban, que nos den un like, porque es importante que esta comunidad vaya creciendo. Así es que, amigos todos quienes en algún momento lleguen a escuchar, ver este podcast, tienen una responsabilidad, la de compartir conocimiento, la de compartir este espacio. Agradecidos con todos, porque la verdad siempre triunfa. Listo, amigo. Nos Gracias, quedamos Guillermo. un Muchas ratito en gracias por el interno. espacio. Un saludo muy grande. Hasta luego.